Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Padre, esta mañana venimos delante de ti a escudriñar esta palabra para nuestra vida, Señor, especialmente en estos tiempos donde necesitamos reforzar tu doctrina, tu palabra, vivirla como tus hijos, vivirla como hermanos, Señor, para la gloria de tu nombre. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 12, recuerde que en la mayoría de las Biblias tiene un subtítulo que dice deberes cristianos, y está bien puesto ese subtítulo, porque efectivamente se refiere a la forma práctica en que nosotros de alguna manera reflejamos nuestra pertenencia a la familia de Dios. Y comienza el capítulo 12 con el versículo 1, que va a ser clave para poder entender todo lo que vemos nosotros a partir del versículo 10 en adelante. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego, y aquí está lo importante, os ruego por las misericordias de Dios. Esto es lo que permanentemente debo tener presente a la hora de examinar y escudriñar la Escritura, y especialmente cuando aparecen los imperativos que vamos a ver el día de hoy. Entonces dice: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este es un pasaje que, aunque lo vimos, no deja de sorprendernos cuánta más información podemos obtener de él. Pero lo importante o lo trascendental el día de hoy en particular es que no olvidemos que la motivación de nuestra forma de vivir debe provenir de la gratitud a las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Esa es la motivación principal. Y esa es también la motivación para que nosotros estemos dispuestos, como dice ahí, a ofrecer nuestra vida en un sacrificio vivo, permanente. Recuerde usted que los sacrificios se caracterizaban por ser algo muerto, ¿no es cierto? Pero aquí está diciendo algo vivo, nosotros. Por lo tanto, cuando vemos el versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa palabra amaos está en un imperativo, es decir, no es opcional. Un hijo de Dios debe amar, no como el mundo ama, sino aprender a amar como es que Dios nos ha amado a nosotros. Y en ese sentido recordamos el versículo 9 que vimos la semana antepasada, y lo primero que dice de ese tipo de amor es: el amor sea sin fingimiento, ¿no es cierto? La palabra ahí es ágape, es un amor sacrificial, es un amor que es imposible experimentar en la carne, es un amor nacido de nuestra nueva naturaleza, es un amor que expresa un fruto del Espíritu Santo en nosotros operando, ¿no es cierto? No es un amor que transgrede, no es un amor que en definitiva favorece o hace vista gorda con el pecado. No es eso. Trata el pecado, trata cada una de las cosas que en definitiva nosotros tenemos, pero es un amor compasivo. Es un amor que, como dice ahí, sigue lo bueno y rechaza o aborrece lo malo. Ese es el amor de Dios, sin fingimiento. Seguimos lo bueno. Y recuerde la palabra seguir ahí es la palabra de donde viene la palabra cola, pegarse, ¿no es cierto? Por lo tanto dice: péguense a lo bueno. Ahora, de perogrullo para nosotros es recordarnos que lo bueno y lo malo no está determinado por nosotros, por la cultura, por el pastor, por nadie. Eso está determinado por Dios y expresado en su palabra. Dice el Salmo 119, 160, solamente recordarlo: la suma de tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? Que es el versículo que nos identifica como iglesia. La suma de tu palabra es la verdad. Vale decir que eso implica también un ejercicio de conocer la verdad de Dios, no solamente en algunos sectores de la Escritura, sino que a lo largo de toda la Escritura. Siglos después, en su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo diría:
santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra santificar, recuerde, significa apartarnos, vale decir que seamos nosotros apartados en nuestra manera de pensar y por tanto en nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, después de tratar este tema del amor, que sea sin fingimiento, que se caracterice por seguir lo bueno a los ojos de Dios y aborrecer lo malo a los ojos de Dios, entonces viene este imperativo que dice: amaos los unos a los otros, con amor fraternal. La palabra fraternal que aparece ahí no es la palabra ágape. La palabra fraternal, que se traduce en el griego como Filadelfia, también hay una forma que se separa, ¿no es cierto?, que es la palabra filóstorgos, que se divide en filos, que significa amistad, y storge, que significa amor familiar. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo es: ustedes ámense como familia. Así como se aman en la familia sanguínea, ámense como familia espiritual. Y lo hemos dicho en varias oportunidades. Esta filiación como familia espiritual es aún más potente que la familia sanguínea. De hecho, desgraciadamente, muchos de nuestros parientes sanguíneos no continuarán con nosotros en la vida eterna. No continuarán con nosotros en la vida eterna. Pero los que somos familia de Dios, continuaremos para siempre. Entonces, eso tiene que cambiar nuestra óptica en relación a lo que es el concepto de familia. No es desmerecer una, es entender la increíble importancia que tiene el concepto de familia de Dios, de iglesia, para el Señor. Porque el nuestro no siempre es como corresponde. Nosotros, por eso es que lo he repetido hasta el cansancio también, yo espero que usted no participe en la iglesia, sino que sea parte de la iglesia, y porque es parte de la iglesia, participa en la iglesia. Pero la iglesia no es una actividad, la iglesia es una familia. Es una familia. Y es tan potente, Gálatas 6:10, solamente para reforzar el concepto de familia. ¿Qué habla de este concepto de prioridad? Así que, según tengamos oportunidad, ¿no es cierto?, hagamos bien a todos. El cristiano debe ser una persona dispuesta a hacer el bien. Y mayormente o prioritariamente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Somos una familia grande, ¿no es cierto? Por eso es que estos conceptos muchas veces de mega iglesia, con todo el respeto que me merece y la obra que Dios puede estar realizando, se complica un poco, porque en definitiva tendríamos que tener mucha gente dedicada a la gente, ¿no es cierto? No estoy diciendo que exista un número, por decirlo, exacto o bueno o correcto respecto a un número de creyentes, ¿no es cierto? Porque tampoco nosotros estamos aspirando a mantenernos chicos, tenemos que ganar almas para el Señor. Pero en la medida que eso va ocurriendo, también el Señor tiene que ir incorporando obreros a esa mies, ¿no es cierto? Pero acá dice: cuando tengamos oportunidad, estemos dispuestos a hacerla cualquiera, pero prioritariamente a los de la familia de la fe. ¿Ya? Ahora, usted, si pertenece a una familia más o menos numerosa, hoy día numeroso es 2, pero supongamos como era antes, 4 o 5, ¿no es cierto?, como en el caso mío, usted sabe que uno no se lleva igual con todos los hermanos. Es más, hay épocas en que aborrece a algunos. Bueno, nosotros éramos medio salvajes, pero igual. O sea, y el tiempo, pero nunca dejamos de ser hermanos, ni de amarnos.
No existen esas cosas que no, yo hace muchos años que no hablo con mi hermano porque tuvimos una diferencia. Bueno, si el hermano permanece con la diferencia, se la doy. Pero si usted verdaderamente es un hijo de Dios, no puede permanecer en eso. Tiene que ir. Tiene que ir y buscar la forma de arreglar hasta donde dependa de nosotros, estar en paz con todos. ¿Ya? Hasta donde dependa de nosotros. Pero ¿por qué digo esto? Porque la diversidad en la familia nuestra, sanguínea, inmediatamente hace resaltar muchas veces diferencias, ¿no es cierto? Situaciones a lo mejor de llevarnos mejor, de tener afinidades. Hay situaciones que a lo mejor se perciben de distinta manera. Sin embargo, no estábamos en posición de decir, ¿no es cierto? Yo, mira, me enojé contigo y no vuelvo a la casa en 2 meses. No, teníamos que estar ahí. Incluso a veces dormir en la misma habitación. Y nosotros nos damos esas licencias muchas veces en la iglesia. No, o sea, que me atravesé con esta persona, con este hermano y no voy más. En vez de buscar la forma de solucionar las cosas. Ahora, yo les he dicho muchas veces, si usted está en el lugar donde el líder es un abusivo, donde está viendo ya definitivamente que la cosa pasa a manipulación y todo eso, o hay una doctrina equivocada, herética, salga de ahí. Pero no salga de ahí si tuvo diferencias con un hermano. Porque sabes que no te vengáis para acá porque no nos hacía un favor. De verdad. De verdad se los digo, hermano. Y eso es falta de madurez, orgullo, soberbia, tantas cosas. Porque yo no le agacho el moño a nadie. Entonces, todas esas cosas, hermanos queridos, son a lo que se refiere el amor fraternal. El amor fraternal. El amor de familia. El amor filial. Que obviamente proviene del amor ágape que está en nosotros por causa del Espíritu Santo. Es un resultado del amor ágape. Porque el amor filial sin ágape, ¿sabes lo que es? Que sí, amo, pero solo a los que me aman. O solo de lo que puedo obtener algo. El amor ágape produce un amor filial, pero conserva de alguna forma la misma estructura. No es una estructura que está buscando lo suyo, sino que está buscando el bienestar del hermano. Dice también que nosotros debemos entender que este amor filial, ¿no es cierto?, proviene de nosotros, no del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Estaba tan acostumbrado al Chayán que ahora estoy como incómodo. Me castigó Dios porque muchas veces que me incomoda, pero ahora lo echo de menos. Perdonen por la pecaminosidad, pero bueno. Primera Tesalonicenses 4:9. ¿Cuánto dije? Primera Tesalonicenses 4:9. ¿Qué cosa? Ah, ya. ¿Ve? Primera Tesalonicenses 4:9. Primera Tesalonicenses 4:9. Por lo cual ahora viene, pero acerca. Ve si esta cosa me pone nervioso porque no sé para dónde apuntar. Pero acerca, escuche esto, del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Qué increíble, es como que dice, no tienen necesidad de que yo les diga esto. Porque vosotros mismos habéis, ¿qué cosa? Aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor fraternal se practica. Por eso no existe el hermano de internet.
En el sentido de que no, si yo me congrego, ¿dónde? No en una iglesia de allá de... Salvo honrosas excepciones, que no haya nada, definitivamente nada, o lo que hay alrededor sea realmente herético. Pero el amor fraternal se aprende, hermanos. Se aprende estando aquí. No dejen de congregarse, porque no solamente tiene un sentido de asistencia, sino que de relación, de poder entender lo que significa el cuerpo de Cristo. De tal manera amó Cristo a la iglesia que dio su vida por ella. Dio su vida por ella. Entonces el apóstol dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es algo que solamente puede surgir como fruto del Espíritu Santo en nosotros y que puede desarrollarse únicamente en la relación que tengamos unos con otros. Eso, hermanos, es fundamental, el amor fraternal. Hebreos 13:1. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿No es cierto? Pero dice: permanezca el amor fraternal. Ese es un sentido, ¿no es cierto?, de constancia. No es algo que se pierde, es algo que al contrario debe ser constante y creciente. Constante y creciente. Es verdad que no podemos tener una relación directa o más íntima con todos los hermanos, pero es verdad también que tus mejores amigos debieran estar en la iglesia, que las personas con las cuales compartes mucho están en la iglesia, no para vivir de una forma sectaria, porque tienes que entender que también tenemos una misión evangelística, pero cuando requieres apoyo, ayuda, consuelo, la iglesia, debiera ser la iglesia. Y por favor, cuando a alguien le esté sucediendo algo, hagan un paréntesis, tiene que ver, pero hagan un paréntesis, infórmelo. Estuve enfermo, y nadie me llamó. ¿Quién sabe que estuviste enfermo? El hermano Juan, ven para acá, tú sabes que... Sí, ¿y por qué no avisaste? No, porque yo... Infórmelo, no es para... Ahora, si no quiere saber que nadie sepa que usted está enfermo y se está muriendo, bueno, es un asunto personal. Pero si requiere apoyo, requiere ayuda, infórmelo. Es así como funciona el cuerpo. No podemos estar jugando a la adivinanza. Volvamos a Romanos. Romanos 12:10. La primera parte, ¿no es cierto? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es algo recíproco, va en ambas direcciones. Muchas veces esto es difícil de lograr porque cuando se tiene una actitud de solo sacar y no dar, no va a resultar. Esto es dar. Es dar. Entonces, el amor fraternal debe ir en una dirección doble, para allá y para acá. Aunque no pongo condiciones para amar, ¿no es cierto?, quien recibe debe tener el mismo pensamiento de recibir y dar. Recibir y dar. La segunda parte dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Bueno, la palabra honra ciertamente no significa ni adulación, no. Honrar significa priorizar aquí, ¿no es cierto? En cuanto a honrar,
a alguien, a mi hermano, yo priorizo, le doy la posibilidad de tener algo mejor que lo que yo puedo tener, o le doy preferencia. A eso se refiere, le doy preferencia. Significa que, aunque yo tengo una necesidad, pongo una atención genuina en la necesidad del otro. ¿No es cierto? Porque en el fondo, ese es el pensamiento que nos debe rodear. Cuando alguien te diga, oye, me voy de esta iglesia porque no hay amor, la pregunta es, ¿a quién amaste tú? ¿O qué amor estabas buscando? Dice preferencia. Por eso recordamos Romanos 12:3 ahí mismo. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pensar de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa eso? Significa que pienso con cordura de mí. No pienso que lo sé todo, no pienso que todos tienen que decirme, no pienso que todos tienen... No soy el centro de esto, el centro es Cristo. Cristo. Algunos tenemos responsabilidades más visibles, pero eso no nos hace más importantes. Todos tenemos importancia. Y dice prefiriéndose unos a otros. La palabra preferir es una palabra en el griego que significa tomar la delantera o estirarse hacia adelante. Es una palabra que se usaba en el atletismo. El atleta corre y lo que él quiere es llegar primero a la meta. En el sentido que está acá es, yo voy corriendo y el que viene más atrás le digo, pasa tú. Pasa tú. Y como el otro también tiene un amor maduro, no, pasa tú. Pasa tú. Entonces nosotros estamos formados de una manera tan distinta, porque lo que nosotros queremos es lo contrario. Queremos ser reconocidos, queremos ser realmente alguien que toda la gente pueda reconocer, ojalá aplaudir. Somos tan egocéntricos, vanidosos, y si no reconocemos eso, hermano, estamos en problemas, porque es una tendencia de todos nosotros. Tenemos que luchar contra eso. El Señor nos permite darnos porrazo de cuando en vez para recordarnos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Pero acá, cuando estoy expresando amor, ¿no es cierto?, viene la parte práctica. Honro la necesidad, cuando dice, por ejemplo, el mandato, honrar padre y madre. ¿Qué significa eso? No significa papi, mami. No, significa preocuparme de sus necesidades. Preocuparme de sus necesidades. Eso es honrar a los padres. Cuando estamos hablando de honrar acá, significa que lo que a la persona, al hermano le sucede, es importante. Y si está en mí apoyarlo y ayudarlo, debo hacerlo porque lo amo, porque es mi hermano, es mi familia. No debo obrar indiferentemente. Si el otro se aprovecha, tú tienes que poner un alto y es problema de él o de ella. Porque no podemos ser más buenos que Dios. Sin embargo, entender el concepto de necesidad, porque hoy día para nosotros necesidad es un televisor más grande, porque este en realidad no veo muy bien. Eso no es una necesidad. Entonces, trasladar necesidad de este tiempo a nosotros es re difícil. Porque si yo preguntara cuáles son tus necesidades o cuáles son mis necesidades, uno se sienta a pensar, en realidad necesito la bodega más grande. Esa es mi necesidad. ¿Qué es lo que realmente es necesidad? Por eso es que a veces nos mareamos mucho en esto. Pero de que hay necesidades, hay necesidades. Y a veces no son necesariamente necesidades físicas. A veces son necesidades emocionales. A veces son necesidades espirituales.
Y a veces también necesidades físicas. Alguien necesita a lo mejor una visita, alguien necesita a lo mejor un apoyo, un acompañamiento. Es darse. Pucha, es que justo esa hora, justo esa hora. Bueno, ¿nos presentamos como un sacrificio vivo o no? De eso se tratan los sacrificios espirituales. Ahora bien, en Filipenses, capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 1. El amor fraternal, ámense con un amor fraternal. Somos familia. Somos familia. ¿Ya? Por eso es que el que no tiene este tipo de amor y no le nace por ninguna parte, capaz que no sea cristiano. Porque el amor fraternal es algo que está en el paquete, por así decir, que nos da el Señor cuando ahora hay que entrenarlo, hay que desarrollarlo. Dios dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, todo. Pero hay que desarrollarlo, ¿no es cierto? Por tanto, el apóstol dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, fíjese las cosas. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Pablo se gozaba en el Señor de esta iglesia en especial porque veía todo esto, ¿no es cierto? Todo esto. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. La palabra ahí, amor, es el amor filial. Unánimes, sintiendo una misma cosa, unánimes en las cosas de Dios, sintiendo lo mismo. O sea, la unanimidad se consigue en base a una unidad doctrinal. Si no hay unidad doctrinal, no puede haber unidad o unanimidad. Todos tenemos que ser unánimes en la doctrina. Pueden haber algunas pequeñas diferencias que no tienen mayor significancia, pero tenemos que ser unánimes en la doctrina. Por ejemplo, si usted no cree en la Trinidad o que Jesús es Dios, entonces tenemos un problema tremendo. No puede haber unanimidad en eso. No está hablando la unanimidad en el sentido de qué color pintamos la iglesia o de qué, no. Pero en la cosa, ¿qué es lo que produce la unanimidad? La doctrina. La doctrina. Por eso dice después, sintiendo una misma cosa en relación a eso. Entonces, nuestras emociones están reguladas, sujetadas a esa unanimidad doctrinal. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto es súper potente, porque el amor fraternal implica honrar a los demás. Y quizás si alguien nos honra o nadie nos honra. Pero ¿cómo honramos a los demás? Por ejemplo, siendo agradecidos. Agradeciendo al hermano o a la hermana que te discipuló, que te contactó. Pero no discipulamos esperando agradecimiento. Ahora, quien se discipula deberá ser agradecido. Y aquel que es discipulador deberá agradecer. Todos. Es un ejercicio, o deberá ser un ejercicio constante. Una de las cosas que difícilmente puede ser más complicado es la ingratitud. La ingratitud, ¿no es cierto? Cuando sentimos que no he recibido nada y lo di todo. Mentira, jamás uno da todo. Pero esa ingratitud, hermano, porque somos seres humanos, somos familia. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros criticamos cuando los niños malcriados son mal agradecidos con todo lo que sus padres esforzadamente le dan? Bueno, piensen antropomórficamente cómo
se siente Dios cuando nosotros somos mal agradecidos con otros y con Él. Y con Él. Nada hagáis por contienda. Lo que tú vayas a hacer, hermano, jamás tengas en mente apabullar a otro. Voy a hacer esto, voy a abrir un estudio en mi casa para demostrar que yo sí tengo la palabra. No, lo de allá no me importa. Esto es mejor. Estoy buscando contender. ¿No es cierto? Ahora, cuando veo alguna deficiencia, hágala ver con amor, con humildad. Y quien la reciba, recíbala con amor y humildad. Pero no con contienda. O peor aún, que van de la mano, vanagloria. Cuando hacemos las cosas para ser reconocidos, hermano. Cuando hacemos las cosas para ser solamente reconocidos, alabados. Y eso, hermanos, es terrible. El mundo opera así. Cuéntenle cuántos yo tienen las personas en el mundo. Yo hice, yo coloqué, yo llamé, yo fui, yo. ¿No es cierto? Como dicen, queremos estar permanentemente cortando cintas para ser reconocidos. Que Dios nos reconozca, hermano. Recuerda que hacemos las cosas no para el ojo humano, sino para Dios. Hay labores que se hacen que son invisibles a la gran mayoría de nosotros, pero que hacen posible que hoy día nosotros estemos aquí. Entonces, cuando dice nada hagas por contienda ni por vanagloria, recuerden siempre en los principios imperativos de Dios es sacar algo y colocar algo. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Acá dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto, hermanos, tiene que ver con el amor fraternal. No tiene que ver con, no sé, yo no voy a saber, no soy superior a un hermano que a lo mejor es músico y él es superior a mí en esa área, en música. A lo que se está refiriendo aquí, hermanos, es que nos damos prioridad, que no estamos mirando a los demás, ¿no es cierto?, con una visión hacia abajo, sino que la humildad dice, churra, yo en esta área tengo que aprender. El fracaso de jóvenes que se dedican al pastorado sin considerar a sus mayores o pensar que se las pueden. ¿Por qué? Porque saben mucho de la Biblia o porque se manejan bien o porque hablan bien. Después termina en fracaso, hermano. Eso es así. Porque ¿qué me tiene que enseñar este viejo? ¿O qué me tiene que enseñar este hermano si yo estudié en instituto? Y no tengo nada contra los institutos. ¿Qué tengo que aprender de este hermano? Por eso, por ejemplo, es tan hermoso cuando hermanos antiguos que han llegado de otra iglesia se sujetan al discipulado, que son cosas que a lo mejor son básicas, pero por básicas no significa que son inferiores. Pero mira, el que me dice normalmente que en realidad son materias muy simples, yo me sé todo. Churra, una luz, pero roja, verde, amarilla, violeta. Yo necesito que se devuelva. Sí, porque ya hace mucho tiempo machacando así. Pero bueno, el amor fraternal. Entonces tú le dices, ¿en serio? Siéntate. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que... Hay algunos, por ejemplo, que llegan con la vuelta larga. Oye, pero yo ya había hecho el discípulo así, pero hiciste el del 1994. Ahora este está remasterizado. Tenéis que hacerlo. No mirando, versículo 4, cada uno por lo suyo. Ese es el sentido de la honra. Sino cada cual también por lo de los otros. Tener ese amor fraternal significa no voy a hacer algo por vanagloria. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando reconocen a un hermano que hizo algo y tú hiciste exactamente lo mismo y a tus ojos incluso mejor y nadie te pesca?
¿qué vas a hacer? Vas a pescar tus cosas y a ir a buscar, ¿no es cierto?, un lugar donde te reconozcan. ¿Qué vamos a hacer? Incluso lo puedes decir porque a veces se van las cosas. Pastor, ¿sabe qué? Le quiero contar algo. Mire, yo sé que, pero mire, esta situación, me habría gustado que usted me hubiese dado un abrazo. Ay, churra, perdona. Y listo, y a la próxima tú tienes atención en eso. Pero ¿cuál es la desgraciada habitualidad? Es, te lo guardas, te lo comes, pero nunca lo digieres. Y siempre estás rumiando esa amargura y después empiezas para el lado a escupir eso. Uy, ¿quién cacha? No, espérate nomás. Y empezamos con eso, apretamos así y sale casi para aliñar una ensalada. Amargura. No estoy hablando del acné. Es una, lo puede incluir, pero me estoy refiriendo a la concepción de que aprietas algo y sale puro vinagre o amargura. Siempre, gente que anda y siempre buscando, y muchas veces con fingimiento te abrazan o abrazan a otro. Que eso no sea así, hermano. Que eso no sea así. Nosotros debemos ser transparentes. Todos nos equivocamos, pero no podemos lapidarnos permanentemente porque nos equivocamos. Tenemos que perdonarnos, ayudarnos, apoyarnos. Usted debió haber dicho, perfecto, agradecido de eso, porque no somos infalibles ninguno de nosotros. Y no debemos tomar una actitud que se le llama muchas veces el síndrome de Diótrefes. ¿Ustedes conocen quién es Diótrefes? Ya, muchas gracias. Veamos tercera de Juan. Vamos a conocer a Diótrefes. No debemos ser como él, no es un buen ejemplo. Tercera de Juan, tercera epístola de Juan. Verso 9. Fíjense, el apóstol Juan. O sea, le estaba cerrando las puertas al apóstol Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirle se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pastelito. Bueno, hay Diótrefes hoy día también. Hay Diótrefes que no quieren escuchar corrección, que no quieren, en definitiva, perder su, entre comillas, posición. ¿Y qué hay detrás de eso? Orgullo. Haciendo las cosas por contienda, por vanagloria. Si Diótrefes llegó a tener un grupo de personas, es porque las manipuló. De tal manera que colocó una regla incluso de que los hermanos que podían ir de parte del apóstol Juan, si eran recibidos, quien los recibía era expulsado. Esto es lo contrario al amor fraternal. Lo contrario al amor fraternal. El amor fraternal nos perdonamos, nos ayudamos, nos apoyamos. El amor fraternal nos lleva a decir, en realidad ya, pero de lejito contigo. Bueno, ¿perdonaste o no perdonaste? ¿Se reconciliaron o no se reconciliaron? ¿Por qué? Porque tenemos orgullo, hermanos, orgullo. Lo digo por mí y seguramente a más de alguien le puede pasar eso. Pero en la medida que Dios nos va colocando, ¿no es cierto?, un libro muy bonito que había antes sobre el yunque, y nos empieza a golpear, porque Dios no nos acuesta en una cama blandita, nos acuesta en un lugar donde nos incomoda, porque Él quiere perfeccionarnos. Dios no quiere mimarnos, Dios quiere perfeccionarnos. Y nosotros permanentemente nos queremos bajar de ese yunque, por supuesto.
Pero es ahí donde Dios nos golpea. Justamente es ahí. Justamente aquello que te tiene amargado, que te tiene estancado o cualquier cosa, es lo que Dios quiere pulir, quiere sacar. Esto es una visión al revés. Entonces este personaje Diótrefes tenía una actitud, todo lo contrario al amor fraternal, hacía las cosas por contienda, por vanagloria, ¿no es cierto? Era sabio en su propia opinión y por supuesto no quería la intervención de nadie en su secta, ¿ya? En su secta. Volvemos a Romanos. Entonces, el amor fraternal parte por el versículo 9 que dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ese es el amor ágape. Y del amor ágape se deriva: amaos los unos a otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. Hermanos, cuando hablamos de familia en la fe, hablamos de desarrollar en nosotros el amor que hubo en Cristo. Él, por supuesto, es nuestro ejemplo supremo. Jamás llegaremos a ese nivel, pero es hacia donde debe apuntar nuestra vida. Una cosa importante, nosotros no fuimos salvados solamente para heredar la vida eterna. Fuimos salvados para vivir para la vida eterna, para vivir como hijos de Dios, para vivir en medio de una generación maligna y perversa, para brillar en medio de esa generación. Si nosotros hubiésemos sido salvados solamente para ir a la vida eterna, la pregunta sería, bueno, ¿qué hacemos aquí todavía? Porque esto sería, haces tu profesión de fe, te bautizas, sales del agua, ¡pah!, para atrás. Pero resulta que llevamos años, décadas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Después de decir el apóstol Pedro en los versículos anteriores la situación de aquellos que tropezaron con la piedra que es Cristo, dice en el versículo 9: más vosotros, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Por qué vivimos? Para la gloria de Dios. Jesús dijo: el mundo, cuando vea cómo ustedes se aman fraternalmente, va a ser un testimonio potente de mi existencia, porque ellos no me van a ver, pero ustedes sí, porque está adentro de nosotros Dios, en la persona del Espíritu Santo. Por eso es tan relevante esto de la familia de Dios, de entender que somos parte de la familia de Dios. La cabeza es Cristo. Él es el que determina lo bueno y lo malo, y nos ceñimos a eso, nos enseñamos eso, pero en el proceso nos amamos, nos perdonamos, nos abrazamos, nos molestamos, nos perdonamos, seguimos adelante. Pero esto, hermanos, no es como debiera ser en el mundo, o como es en el mundo, que nosotros descartamos personas porque tuvimos una diferencia. Ahí se ve lo sobrenatural que Dios está haciendo en nosotros. Cuando tú abrazas a alguien con el cual tuviste un conflicto y desde tu perspectiva te hizo daño y lo abrazas con amor genuino, no fingido, dices: Dios mío, tú eres verdad. Eso es, hermano.
Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó. No nos olvidemos nunca de las tinieblas a la luz. Nosotros no nacimos en la luz, nacimos en las tinieblas. ¿Ya? Y conservamos mucho de las tinieblas. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero el versículo 21, capítulo 2, versículo 21. Pero del 19, como para que sea más duro. Pero esto merece aprobación. Esto merece aprobación. ¿Qué, Señor? Mira el sermón que hice. Mira, no. Porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué te pasa? Nada. Puede que haya sido injusto. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oye, y sufrir injustamente, pero de verdad. ¿Ya? De verdad, no así como cualquier cosa que me dijeron que no me gustó y ya eso es suficiente para que fueron injustos conmigo. Pues, versículo 21, no te olvides, pues, para esto fuiste llamado. Yo pensé que había sido llamado para ganar el mundo. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nunca nos parecemos más a Jesús que cuando hemos sido dañados de verdad, ¿no es cierto? Y no solamente lo soportamos, sino que perdonamos, sino que seguimos amando y seguimos sirviendo. Fíjate, esto para poner la lápida a nuestro ego, el cual no hizo pecado. Nosotros estamos llenos de pecado. Ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando lo maldecían no respondía con maldición? ¿Te han hecho alguna gesticulación en la calle, en el vehículo? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hemos respondido? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y por cuya herida fuisteis sanados. Este es uno de los pasajes que se saca de contexto y que piensan que todo, tengo un resfrío y por las heridas sale. No se está refiriendo a lo físico, se está refiriendo acá al daño que he recibido, que fui dañado. Esa es la herida que Dios sana, que promete sanar. ¿Por qué? Porque sus llagas. ¿Por qué? Porque Él se entregó por mí. Porque cuando lo maldecían, Él no respondía. Eso es lo que me limpia del deseo mío de maldecir, de la enfermedad, ¿no es cierto?, de nuestra carnalidad, del pecado. Cuya herida fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? Se los repito. Pecado, ¿no es cierto? Sufrir por hacer lo malo. Nuestra condición de maldecir cuando nos maldicen, de amenazar cuando nos amenazan. De eso nos ha sanado el Señor. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, mis queridos hermanos, para finalizar, volvemos a Romanos 12. Versículos 9 y 10. La próxima semana va a estar muy entretenido. No perezoso, ferviente en espíritu, sino así. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Padre, esta mañana hemos venido delante de ti a escudriñar esta tu palabra, la única verdad, la única norma de conducta
de enseñanza para nosotros, tu pueblo, tus hijos, Señor. Te rogamos nos perdones porque en muchas oportunidades hemos visto la iglesia a la cual pertenecemos, Señor, solamente como un lugar donde participamos. Yo te ruego que eso cambie y nos veamos como familia, Señor. Que nos comuniquemos como tal. Que cuando la palabra dice que nos gocemos con los que se gozan, sepamos la razón, Señor. Y cuando sufremos con los que sufren, también sepamos los motivos, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye y tu Espíritu Santo nos corrige. En el nombre de Jesús. Amén.